Son bastante las historias relacionadas a fantasmas en las 3 líneas que existen actualmente. Empezaremos mencionando varias de las que se cuentan acerca del tramo subterráneo de la línea 2, que abarca desde la Estación General Zaragoza hasta Regina. Esta última, si bien no cuenta con alguna historia relacionada con fantasmas o apariciones, su atmósfera puede dar una vibra algo extraña para la mayoría de personas que la usan, teniendo en cuenta que su afluencia es algo baja, implica que muchas veces se encuentre algo desolada, aunado a su iluminación puede ser algo incómodo estar en aquella estación. Ahora bien, en esa misma línea pero un poco más al sur, en la estación Alameda se cuentan varias historias sobre apariciones. La construcción del tramo subterráneo de la línea 2 estuvo lleno de accidentes, se menciona que en uno de ellos varios trabajadores fallecieron, más concretamente en la interestación entre Cuauhtémoc y Alameda. Cuenta la historia que en ese tramo durante la madrugada, es posible avistar a los trabajadores aún continuando con su labor. Otra de las historias de la Alameda está relacionada a la antigua penitenciaria del estado, la cual estaba ubicada sobre la avenida Pino Suárez, al lado de la Alameda, y permaneció activa hasta la década de los 40, cuando fue demolida para dar inicio a las operaciones del famoso penal del Topo Chico, y bueno, es gracias a esto que algunas personas mencionan haber avistado personas que parecieran no pertenecer a este siglo rondando por la estación. Y aprovechando que estábamos hablando del penal del Topo Chico, la estación que se encontraba más cerca de ahí, penitenciaría, también tiene sus propias historias. Principalmente mencionando que durante las noches es posible escuchar pasos y otro tipo de ruidos en los andenes y las escaleras de la estación. Además de sonidos provenientes de lo que anteriormente era el penal del Topo Chico. Ahora, es imposible hablar de supuestos fantasmas en el metro sin mencionar uno de los casos más conocidos que fue grabado y que incluso llegó a salir en un vídeo del youtuber Dross. Ya la gran mayoría de ustedes habrán visto este video que circuló en redes sociales por allá del año 2019, de no ser ese el caso, aquí les estaré mostrando un pequeño fragmento. Cuando salió el vídeo, las opiniones estaban bastante divididas, pues algunos cuantos mencionaban que podría tratarse de un auténtico niño fantasma que permanecía en la estación en búsqueda de su madre, otros mencionaban que se trataba de un gato, y finalmente algunos escépticos decían que simplemente se trataba de un niño real que estaba en la estación para visitar a uno de los participantes del vídeo. Y al final, tal parece ser que esta última versión es la auténtica, pues los que vieron el video completo, habrán notado que al final de este, parecen haber encontrado al causante del ruido, hablando ya con una voz más tranquila. Ahí está. Como dato adicional y completamente ajeno al tema, el mismo audio del vídeo del supuesto fantasma en Zaragoza sería utilizado para otro metraje en el metro de la Ciudad de México, más concretamente la estación Centro Médico. Dicho video sería subido en la plataforma de TikTok, y de hecho, se haría bastante viral, consiguiendo cerca de 9 millones de vistas y casi 1 millón de likes. Ahora bien, aprovechando que estábamos hablando de la estación Zaragoza, algunas personas mencionan que los torniquetes de la estación llegan a moverse solos durante las madrugadas que el metro deja de operar. A su vez se habla de que algunos usuarios han llegado a escuchar voces o gritos mientras se encuentran en la estación. Esto último ocurre igualmente en la estación General Anaya, donde además, hay personas que mencionan la presencia de los fantasmas de antiguos trabajadores de la cervecería Cuauhtémoc. Finalmente, pese a no estar tan relacionado al tema de los fantasmas, durante la construcción de la estación antes mencionada, se encontraron unos cuantos fósiles de animales como caballos y extrañamente, bisontes, pero, debido al estado en que estos se encontraban no sería posible su conservación. Próxima estación, Fundador. Decidí separar las historias de esta estación de las demás, porque realmente Fundadores cuenta con una gran cantidad de leyendas y mitos. Empezaremos con una de las más conocidas. La estación Fundadores tiene a su alrededor nada más y nada menos que el hospital de zona número 21 del IMSS. Esto ha dado lugar a algunas cuantas historias, de la que hablaremos ahora será una que algunos guardias de la estación han mencionado.
una enfermera que ronda por la estación, sería normal pensar que las y los trabajadores del hospital llegarán a usar el metro como método de transporte, por lo que no suena descabellado que una enfermera se encuentre en la estación. Sin embargo, la que se menciona en la historia es bastante diferente, pues pareciera utilizar un uniforme completamente distinto, que pareciera ser algo antiguo, dando la impresión de que podría tratarse del fantasma de una de las antiguas trabajadoras del hospital aledaño, y que se menciona que se le ha visto caminando por los andenes, las escaleras e incluso por los túneles, donde camina hasta desaparecer por la oscuridad. Además de eso, algunas personas argumentan que esta estación está conectada con el hospital de zona por medio de una especie de túnel, que para ser más concretos, llevaría supuestamente a la morgue del lugar. Cosa que ya ha sido parcialmente desmentida por algunos de los trabajadores del hospital, pero no deja de ser algo interesante aún así. Sin embargo, la enfermera fantasma no es el único de este tipo de historias que se cuentan en el metro Fundadores, pues en el tramo que va desde la estación Fundadores hasta Padre Mier, esa curva que anteriormente hacía uno de los sonidos más icónicos del Metro Rey. Se dice que aquí durante la construcción de la línea se encontraron los restos de lo que parecía ser una monja probablemente embarazada. Pero, no estaba sola, pues a su vez supuestamente también se habrían encontrado fetos que presumiblemente podrían haber pertenecido anteriormente a otras monjas, pues hay que recordar que las monjas no pueden tener actos sexuales de ningún tipo, lo que implica el proceso de procreación. Al igual que con el caso de la enfermera, se menciona que la monja también suele aparecerse en la estación Fundadores cuando ésta deja de dar servicio a los usuarios. Y para terminar con las historias de Fundadores, vamos a mencionar otra referente a la curva que está en la interestación entre Padre Mier y Fundadores. Pero primero, hay que recordar que esta última estación no recibe ese nombre solo porque sí, pues cerca de la estación está el llamado Obelisco de los Fundadores. Recibiendo ese nombre porque ese lugar fue el escogido por Diego de Montemayor y otras 12 familias españolas para fundar la ciudad de Monterrey, eligiendo ese lugar debido a los famosos ojos de agua de Santa Lucía, que de hecho siguen estando bajo suelo, y representaron un problema en la construcción de las líneas 2 y 3. Pues resulta que hay personas que mencionan haber visto en la curva de Fundadores a lo que parecen ser caballeros que podrían pertenecer a la época de la fundación de Monterrey, montando a caballo, aunque, también está otra versión que dice que pueden ser soldados que participaron durante la batalla de Monterrey en la intervención estadounidense. Próxima estación, Terminal Talleres. La terminal de la línea 1, Talleres, no se queda atrás en contar con varias historias que se mencionan entre trabajadores y usuarios pertenecientes a la comunidad. Empezando con una que habla de que Talleres no fue hecha únicamente para que el metro se adentrara más en la colonia San Bernabé, sino que menciona que antes de que siquiera se construyeran los talleres del metro, aquel terreno era un punto clave de varias actividades delictivas. Secuestros, venta de sustancias y muchas otras cosas más. Por esta razón se construirían los talleres del metro justo ahí, con el supuesto propósito de bajar la delincuencia de la zona, cosa que ocurriría parcialmente, pues las actividades delictivas seguían siendo comunes. Así que según la historia, fue que gracias a esto se decidió extender la línea del metro hasta los talleres, aprovechando que ya existían vías que dieran ahí. Y además de eso, podrían escucharse o avistarse los fantasmas de las personas que perdieron la vida ahí antes de la construcción de los talleres. Aunque bueno, tampoco es como que actualmente la zona en la que se ubica la estación sea de las más seguras. Otra de las historias de fantasmas es referente a un técnico apodado como el Alemán, quien habría fallecido presumiblemente cuando se construía el sistema eléctrico de los talleres. Y cuyo fantasma se les aparece a los técnicos y trabajadores de la estación para que concluyan de forma normal su trabajo y evitar que les puedan ocurrir accidentes. Finalmente, para terminar con esta sección, la última de las historias de fantasmas en el metro Talleres es la de un niño que se aparece por las noches y juega entre los vagones y las vías del taller, y que varios conductores, técnicos y guardias afirman haber visto. Además del túnel de Fundadores a la morgue del hospital de zona, existen otros supuestos accesos y entradas a diferentes lados de la ciudad por medio de algunas estaciones del metro. Vamos a empezar mencionando la más conocida. Las escaleras de Cuauhtémoc. Bueno, realmente no tiene mucha ciencia su explicación. Muchas personas llegaron a tomarse más a juego esto que como un misterio real, mencionando por ejemplo que daba directo a la guarida del hombre pájaro, la casa de las muñequitas o incluso algo parecido a la película de Coraline donde la puerta de su casa la transporta a un mundo completamente diferente. Sin embargo, como dice el Thanos, la realidad con frecuencia es decepcionante. Y esas escaleras serían una salida que daría directo a la superficie, similar a la de Padre Mier o General Zaragoza. De hecho, si se llegó a construir la parte superficial de la salida, y era posible verla en la avenida Cuauhtémoc, en lo que antes era un estacionamiento y hoy es una taquería.
Ahora, no podía olvidarme de mencionar uno de los misterios más conocidos de Monterrey en general. Los túneles secretos de Monterrey. Se dice que fueron utilizados durante varias guerras en la historia de México, pero principalmente en la batalla de Monterrey ocurrida en la intervención estadounidense en México, un 21 de septiembre de 1846. No entraré mucho en detalles con respecto a eso porque no es el tema del vídeo, sin embargo, varias personas afirman la existencia de túneles que conectan estratégicamente con muchos sitios importantes de la ciudad. Incluso se llegó a hacer un mapa donde se muestra más a fondo eso. Los lugares que estarían conectados entre sí según el mapa son, obviamente, el obispado. Por alguna extraña razón en lo que parece ser la actual Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que hay que recordar fue inaugurada a principios de los 80s. La Cervecería Cuauhtémoc, la Basílica de la Purísima Concepción, la Catedral Metropolitana de Monterrey, la Fundidora de Fierro y Acero, que actualmente es el Parque Fundidora, el Palacio de Gobierno, y la Gran Logía. Es gracias a estos mapas que algunos usuarios formularon la teoría de que durante la construcción del tramo subterráneo de la línea 2, fueron encontrados los túneles del obispado y que incluso serían reutilizados, pues si se habrán dado cuenta, se puede apreciar una parte del tramo de la línea 2 atravesando los supuestos túneles. Pasaremos de mostrar cosas que son meramente especulaciones para pasar a algo que es verídico y que ha ocurrido varias veces. Si bien, tenemos suerte de que el metro no haya pasado por accidentes bastante graves como los que han ocurrido en el metro de la Ciudad de México, o en otros metros del mundo en general, pues la línea 2 se salvó de que le ocurriera algo parecido. Eso no quiere decir que no hayan ocurrido otro tipo de accidentes en nuestro metro, por ejemplo el que ocurrió hace tiempo con un convoy que estaba por llegar a la estación Talleres que se descarriló, pero aún así, no provocó daños significativos. Aunque los accidentes no solo se dan cuando el metro se encuentra dando servicio, sino también durante la construcción de las líneas. El ejemplo más notorio de esto fue la construcción del tramo subterráneo de la línea 2, donde ocurrieron varios accidentes. Derrumbes, obreros atravesados por varillas, más derrumbes, caídas y varios accidentes más, son un resumen de lo ocurrido en aquellos años. Pero, no solo el tramo subterráneo pasó por este tipo de cosas, pues en el tramo elevado también ocurrieron este tipo de accidentes. La línea 3 no se quedaría atrás, pues entre algunos accidentes menores, el que más se destacó fue el de unas fallas con una cimbra, que provocaron el fallecimiento de un obrero, y dejaron otros 2 heridos. El más reciente fue el ocurrido en la construcción de la línea 4, donde uno de los trabajadores cayó a una altura de 4 metros. Eso sí, hay que aclarar que por ejemplo el caso de la estructura de la línea 6 fue algo leve, pues únicamente se trataban de las varillas y no hubo daños significativos, por lo que no, el monorriel no está mal construido y no va a pasar algo como en Los Simpson. Ahora bien, con el metro ya en servicio ha llegado a pasar algo que muchas personas que usan este medio de transporte temen. Personas que caen sobre las vías. Casos como los de algunos borrachos cayendo son de hecho algo bastante común y son un ejemplo de esto. Sin embargo, si hablamos de otro tipo de caídas accidentales, quizá uno de los sucesos más recientes fue el del invidente que falleció tras ser prensado por el metro después de caer en las vías de la estación San Bernabé. A muchos este caso les pareció algo indignante, pues tanto los guardias como algunos usuarios pudieron haber evitado ese suceso. Ahora bien, este acontecimiento se trató de un accidente, sin embargo, también han ocurrido situaciones en las que los pasajeros tienen la intención de atentar contra sus vidas, o incluso contra la de otras personas dentro de las instalaciones de Metrorrey. Esto último se da mayormente durante peleas entre algunos usuarios, que realmente no se podría considerar como accidente, porque estas personas están verdaderamente conscientes de lo que hacen. Ha pasado en Santiago Tapia. Ha pasado en Y. Y como no, ha pasado en la estación Cuauhtémoc. Que de hecho, es una de las favoritas de las personas que deciden arrojarse a las vías de manera voluntaria, pues de hecho son varios los incidentes de este tipo en esta estación. Pero, no solo ha ocurrido en Cuauhtémoc, sino también en otras estaciones como Félix U. Gómez. Aunque, arrojarse hacia las vías, no es el único método que usan las personas para atentar contra sus vidas, pues ya con saber que la mayoría de estaciones del sistema son elevadas, creo que podrían darse una idea. Pues ha habido personas que deciden arrojarse o amenazar con arrojarse desde las alturas de las estaciones o sobre los viaductos. Como fueron los casos ocurridos en Del Golfo, Cuauhtémoc, Anáhuac, San Nicolás, y el más lamentable de estos, el ocurrido en la estación Félix U. Gómez. Muchas veces no sabemos qué es lo que orilla a estas personas a atentar contra su vida de esa forma, pues es lamentable que este tipo de cosas sucedan y que de hecho, sean algo cada vez más frecuente, pues en general, la salud mental es algo que muchas personas llegan a dejar en segundo plano o bien, no tienen acceso a esto. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado no olviden suscribirse, darle like y comentar si te ha gustado este video y te ha servido para tener información relevante, segura y confiable con tu amigo Henry Jackson. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.